Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero, anunciaros que tenemos un nuevo launch pool en Binance. La moneda es OPN, empieza a cotizar el día 5. Ya sabéis cómo se consiguen estas monedas, teniendo las BNB ahí depositadas en ahorros flexibles o ahorros a plazo, ¿vale? Tenéis la información de todo en Binance. No vamos a leerla, evidentemente, pero para que sepáis. Bien, dicho esto, vamos ya con lo que está ocurriendo en el mercado. Ya sabéis todos lo que pasa. Estamos en una situación de conflicto. En el día de hoy, como veis, estamos corrigiendo. Un 2,68% ahora mismo está cayendo Bitcoin, pero lo importante es lo que pasó ayer y lo que posiblemente está... las pistas que nos está dando el mercado hoy. La vela de ayer fue tremendamente positiva, envuelve un montón de velas anteriores al alza. Y a pesar de que estamos corrigiendo en el día de hoy, si miramos el resto de mercados, estamos corrigiendo poco o relativamente menos de lo que están haciendo otros mercados. Por ejemplo, este es el SP 500 y pierde todo lo que ganó ayer a la tarde, está otra vez en mínimos de ayer. Y sin embargo, Bitcoin está lejos todavía de los mínimos de ayer, así que el comportamiento está siendo bastante positivo. Tenemos una caída muy fuerte en Europa. Fijaros el DAX, qué caída desde que empezó el conflicto. Nos ha dejado el gráfico lleno de huecos, huecos enormes además. Y, y ante esta enorme caída que está teniendo el DAX y la recaída que está teniendo el SP 500, pues lo que está cayendo Bitcoin, la verdad es que está muy bien, está bastante, con un comportamiento bastante positivo en general. Pienso que el día de hoy pasará lo mismo que ayer. Cuando abra Estados Unidos irá a mejor. No creo que tanto como para ponerse en positivo. Ayer era el día clave de que se diese la vuelta, pero hoy seguramente no se dará la vuelta, no llegará a estar en positivo, pero espero que al menos recupere hasta la mitad de la vela que lleva hasta este momento. Es decir, pues que en vez de caer un 1,60, pues caiga un 0,70, 0,80, 0,50 incluso a la tarde cuando empiece Estados Unidos. Entonces, solo con eso y viendo el comportamiento positivo que tiene Bitcoin, no me extrañaría que Bitcoin acabase otra vez cerca de la zona de los 69.000, 70.000 en el día de hoy. Y en el momento en que todo mejore, no me extrañaría que rompiésemos la resistencia. Ahora mismo estamos, pues eso, en una situación complicada de volatilidad, pero es eso, volatilidad, y la volatilidad lo que hace es incrementar el miedo de las personas que invierten, ¿no? Ya andan diciendo que en Europa igual se tiene que subir los tipos de interés, porque claro, con la subida del petróleo, etcétera. Eh, Sí, en el corto plazo el petróleo va a estar más alto, seguramente. Quizás hay algún pequeño problema de abastecimiento en el medio plazo, o pueda haberlo. Seguro que reservas hay. Ahora mismo todos los países tienen reservas, es decir, seguramente que un periodo de tiempo se puede aguantar, pero si se prolonga el conflicto demasiado, pues puede haber un pequeño problema de desabastecimiento en algunos puntos o que se encarezca el precio de la energía, ¿no? Pero Em, al final, si lo piensas bien, ¿qué va a hacer Europa o qué va a hacer cualquier país que tenga problemas em, con el precio del petróleo? Pues van a emitir más dinero, van a crear dinero los bancos centrales. ¿Y eso qué es? Gasolina para los mercados, ¿vale? Así que el miedo del corto plazo, pues hace que haya volatilidad, que la gente, pues cuando entienda que una noticia de las que están pasando es negativa, pues venda, pero en realidad en el medio plazo, o sea, en las próximas semanas, el mercado otra vez recuperará. De hecho, ya digo que hoy creo que cuando abra Estados Unidos recuperaremos al menos la mitad de lo que va cayendo ahora mismo el futuro. Yo creo que están cayendo mucho porque Europa cae fuerte, pero en cuanto abra Estados Unidos pasa de Europa. O sea, los futuros están cotizando ahora mismo en Europa. Ya digo, en cuanto abra Estados Unidos a la tarde, esto cambiará totalmente. Europa puede seguir cayendo, pero Estados Unidos seguramente irá a recuperar. Vemos también claramente que los metales preciosos no están tan fuertes como algunos se pensaba que iban a estar. Ahora mismo el oro no está subiendo. La vela de ayer, como veis, fue negativa, es decir, el día fue de más a menos.
y la plata y el platino se caen muy fuerte. Desde el máximo que marcaron ayer, la plata lleva una caída concretamente de un 11% y el platino, pues ya fijaros, un 6% cayó hoy y ayer también cayó. También lleva una caída desde la zona alta de ayer de un 10%. Así que aquí tampoco hay refugio de ningún tipo, ¿no? Ya veis, o sea, al final Bitcoin se está comportando bastante bien para lo que hay, ¿no? Estamos viendo estas caídas en los metales preciosos. El oro no cae tanto, el oro sí que aguanta bastante bien comparado con la plata y con el platino, pero aún así tampoco es que esté subiendo. Lo que está subiendo, evidentemente, es el petróleo, que es lo que está ahí en medio del conflicto, ¿no? Pero que también ayer, fijaros, abrió en la parte alta y luego cayó mucho a lo largo del día. Y hoy está subiendo, pero seguramente, como digo, no subirá mucho más. Seguramente volverá estos días otra vez a bajar hacia la zona de 76, 74, porque al final es lo que digo. En el corto plazo da la impresión de que pudiese haber algún problema con el petróleo, pero no creo que vaya a durar mucho el conflicto y seguramente pues los países tienen reservas más que de sobra para aguantar en el corto plazo lo que haga falta, ¿no? Lo que pasa que el mercado pues evidentemente reacciona así porque el miedo existe, la posibilidad de que se bloquee el estrecho pues está ahí, pero bueno, que al final es lo que digo, más pesa hoy el miedo y la volatilidad que otra cosa, ¿no? Como digo, Bitcoin, muy buen comportamiento, volviendo ya a Bitcoin. Evidentemente cayendo un 3% la bolsa de Alemania y un 1,60% el SP500, no puedes esperar subidas de momento en el día de hoy, pero cuando a la tarde se relaje todo seguramente con la apertura de nuevo de Estados Unidos, pues Bitcoin otra vez irá hacia la parte del cierre de ayer, esta zona de 68.700, incluso 69.000, tranquilamente puede recuperar muy fácil si a la tarde el SP500 va un poco a mejor. No necesita ir mucho a mejor, solamente con que pase del menos 1,60 que está ahora a menos 1%, es suficiente para que se ponga por encima de 68.000 bitcoins seguramente, porque está demostrando fortaleza en este momento, ¿vale? La vela de ayer también es claramente fortaleza y la vela del sábado es claramente fortaleza. Son velas que nos están indicando que no hay ya presión vendedora y que Bitcoin está cómodo en esta situación a pesar de todo lo que está pasando alrededor. Es decir, tras la caída fuerte que hemos tenido desde los máximos, hemos encontrado una zona en la que, a pesar de que están cayendo bombas, Bitcoin ya no hay ventas, no es un activo que a la gente le dé miedo tener en este momento, en esta situación, por lo que se está viendo en el mercado, ¿no? Está más o menos, digamos, neutral. No es el activo peor, no es el activo que todo el mundo quiere salir, no es el activo del que todo el mundo saca beneficio para tener dinero, no. Están vendiendo otras cosas, no están vendiendo Bitcoin, ¿vale? Así que eso es positivo. La vela semanal va positiva, como veis ahí. Vela diaria, pues hoy un poco mal, pero ya digo que recuperaremos bastante a la tarde seguramente. Y la caída encima ha sido en la última hora, como veis aquí. La vela anterior, pues es la que nos ha llevado un poquito abajo, pero estábamos aguantando bastante bien por encima de 68.000 durante bastante tiempo. Así que estamos viendo cosas muy positivas en el comportamiento de Bitcoin en estos últimos días, sobre todo desde el sábado, que se dio la vuelta tras el primer ataque, ¿no? Todas las noticias que vayan llegando sobre que el conflicto puede durar poco son positivas. Todas las que vayan llegando de que el conflicto puede durar más son negativas, porque lo que el mercado no quiere es incertidumbre. Pero eso que he oído o que he leído por ahí de que porque estamos en guerra el mercado no puede subir, es mentira. Claro que podemos subir incluso estando en guerra. De hecho, hemos estado subiendo años con una guerra en Ucrania. Hemos estado subiendo años con guerras en Afganistán y en Irak. ¿Vale? Solamente el principio del conflicto es lo que crea un poco de incertidumbre porque la gente no sabe exactamente a qué va a influir, qué es lo que va a tener repercusión negativa. Pero una vez que el mercado se acomoda a lo que hay, es decir, el mercado sabe que, bueno, lo que vamos a tener negativo es esto, no va a influir en otra cosa, pues por ejemplo, yo que sé, el mercado es consciente de que igual el precio del petróleo se va a mantener alto durante unos meses. Una vez que el mercado se adapta a eso,
Ya está, se toman las decisiones estratégicas de compra y de ventas de lo que sea. Se reestructura un poquito la cartera y ya está. Nada más. Pero hemos estado casi siempre con algún conflicto abierto, en todos los momentos prácticamente, y la bolsa no ha dejado de comportarse como tenía que comportarse. Ha subido cuando tenía que subir y ha bajado cuando tenía que bajar. Con guerras abiertas. ¿Vale? Solo es los principios del conflicto hasta que la gente más o menos se acomoda a lo que hay. Es decir, los inversores, los grandes estrategas dicen, bueno, pues estas son las empresas que se comportarán mejor, estas son las que se comportarán peor en esta situación. Y el mercado sigue. ¿Vale? Es así, siempre ha sido así. Solo es mirar atrás en la historia. Siempre que ha empezado la guerra, pues al principio un poquito de inestabilidad, pero en cuanto pasan un par de semanas o tres, es como si no hubiera guerra para el mercado. El mercado sigue, la vida sigue. Hemos estado subiendo años con guerras abiertas. Claro que puede subir. Y de hecho son normalmente buenos puntos de compra a los inicios de las guerras porque después siempre suele haber una subida importante. Y ahora mismo Bitcoin está demostrando que tiene mucho potencial de romper la resistencia porque estamos comportándonos muy bien, muy cerca de la resistencia y en cuanto pase un poquito el primer golpe de este conflicto, Bitcoin está preparado para un rebote importante. Luego tenemos que lidiar con otras cosas, seguramente después de ese rebote, con la caída que hemos tenido, que todavía no cuadra con el resto de cosas, y a ver si nos enteramos, no las suposiciones que se hacen, sino realmente qué es lo que está perjudicando a Bitcoin para que estemos en este precio y no estemos en 100.000 ahora mismo o 120.000. Pero hay algo ahí detrás que nos ha impedido estar en esa zona de máximos ahora, en este momento, ¿no? Como están las bolsas, ¿no? Que están cayendo, pero desde los máximos. Entonces, bueno, cuando pase el rebote en el corto plazo, veremos a ver si poco a poco vamos eliminando esa diferencia con el resto de mercados o por el contrario seguimos con esa diferencia, entonces eso seguirá siendo preocupante, pero en el corto plazo, como digo, hay señales claras de fortaleza, ¿vale? Señales clarísimas de fortaleza. Bien, dicho esto, miramos un poquito las altcoins. Bueno, primero el gráfico horario para que comentemos las resistencias que se me ha olvidado decir. Bueno, son las mismas que decíamos ayer. Tenemos soportes o resistencias en la zona de 67.600, 67.950 y ayer dejamos una resistencia muy clara en 69.500. Un cierre horario por encima de 69.500 nos puede disparar hacia la zona de los 71.000 y podría ocurrir tan pronto como hoy a la tarde si hay una recuperación fuerte de Estados Unidos o si no, si la recuperación no es tan fuerte como para impulsar Bitcoin por encima de 69.500 a cierre horario, pues sería para mañana. Pero seguramente estamos muy cerca de un ataque a la resistencia de los 71.600. Muy cerca. Días. Horas o días para atacar la resistencia de los 71.500. ¿Vale? Dominancia de Bitcoin, bajando un poco, pero porque tuvimos una subida muy importante en el día de ayer. Ayer entró mucho dinero en Bitcoin, más que en las altcoins. Hoy está entrando un poquito también en las altcoins, o no saliendo tanto, digamos, de las altcoins, caen menos. Tenemos a AVE bajando un 0,51%, pero fijaros que ayer y antes de ayer recuperó bien. Cardano cae un 1,24. Cardano es una moneda que está muerta, que solo depende de la especulación ahora mismo. BGB un 1,63 arriba, pero ayer tuvo una vela negativa y lleva una racha muy bajista contra Bitcoin en estas últimas semanas. BNB aguanta bien, muy bien, buen comportamiento, va subiendo poco a poco, recuperando posiciones tras esta corrección que ha tenido. El launch pool que hay, pues también le viene bien, además. Ethereum un 0,61% abajo, sigue estando en la zona de suelo, de soporte. No parece que vaya a caer mucho más tampoco. Solana 0,46 arriba, también lo mismo, zona de soporte, interesante
punto, además, porque está justo en la línea del doble suelo ese que ha hecho pequeñito. Nos puede llevar hacia la zona de los 0,0014 en el medio plazo, en cuanto el mercado rebote. XRP va cayendo poco a poco, como veis, se va diluyendo poco a poco, a pesar de que hay algunas, como hemos visto, Solana, Ethereum, que no tienen mala pinta. XRP cada vez va un poco a menos porque es la que más sobrevalorada está de todas. Y ZK es otra de las que está sobrevaloradas, también deteriorándose bastante el gráfico. Cualquier día puede tener una caída importante. Bitcoin, ahí lo dejamos, 67.100. Ya digo, es fácil que a la tarde recuperemos la zona de 68, 68.500, incluso que ataquemos esa zona de 69.500. Todo depende del porcentaje que sea capaz de recuperar el SP500. Pero será una jornada similar a la de ayer. Hasta la apertura de Estados Unidos, mal. Cuando abra Estados Unidos, la primera media hora, mucha volatilidad. Y a partir de ahí, seguramente, recuperación. No tanto como ayer. No creo que acabemos el mercado hoy en positivo, ni mucho menos. Porque no tiene pinta de ser una jornada en la que le pueda dar la vuelta. Hemos iniciado en la parte alta, no hemos iniciado como ayer en la parte baja, es decir, no habíamos dejado un hueco ni nada. Entonces, recuperación parcial, seguramente hacia la zona de los 6.833, y eso arrastrará muy fuerte hacia arriba Bitcoin porque no está cayendo apenas, se está resistiendo a la caída, por lo tanto, en cuanto haya algo positivo, es el primero que empezará a recuperar. Y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.